¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa, como ya me he presentado en otros videos y para quienes no me conocen, pues ahora también me presento. El día de hoy voy a desarrollar un tema ligado a un libro muy importante, Historia de la Psicología, de la Antigüedad a nuestros días, por Fernand Lucien Mueller, o Mueller, como quieran pronunciarlo. Este libro es uno de los más importantes de mi biblioteca porque de alguna forma nos enseña toda la perspectiva de la psicología occidental, principalmente de la psicología, historia de la psicología occidental. No se remite mucho a lo que es Oriente, a lo que es el Asia, a lo que es el África o lo que es América. Principalmente es una historia de la psicología en Occidente, hablando de lo que es la Edad Antigua, los griegos, el mundo greco-romano, el tema medieval, ¿sí? La Edad Media o medieval, la Edad Moderna y pues la Edad Contemporánea. Digamos, es una perspectiva de la historia de la psicología desde un punto de vista occidental. Eso es un tema relevante. Ahora, eh, este libro se publicó en francés, la versión original la primera edición en francés en 1960. La primera edición en español se publicó en 1963. La segunda edición en 1980 y la que ven ustedes en pantalla y tengo en mi biblioteca es la segunda edición en español de 1980, pero la 15ª reimpresión del año 2010, que es la que tengo acá en mis manos y la que ustedes ven en pantalla también. La última versión que les había mencionado del 2010, 15ª reimpresión del año 2010, es del Fondo de Cultura Económica de México, de la Ciudad de México, de esta editorial importante en la colección de lo que es psicología, psiquiatría y psicoanálisis. Ahora, el autor es Fernand Lucien Mueller, o Mueller, como quieran pronunciarlo. Es difícil para mí pronunciar a veces estos apellidos europeos. Y Lucien Mueller eh, nace en 1903 y fallece en 1978. Fue profesor de Historia de la Psicología en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Durante casi 3 décadas fue secretario general de los encuentros internacionales de Ginebra, que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial para dialogar sobre cultura, política, arte y ciencias en el mundo contemporáneo. El Fondo de Cultura Económica ha publicado también de este autor La Psicología Contemporánea, que es otro de los libros, ya que él desarrolla más sobre o más sobre la psicología, como dice su palabra, su libro en el contexto de la historia contemporánea, después de la Revolución Francesa, que es otro de los libros que ese no lo tengo en mi biblioteca, pero sí este de aquí, Historia de la Psicología. Creo que es uno de los libros más importantes y que engloba toda la historia de la psicología occidental. Pues si vamos al índice de este libro, del Fondo de Cultura Económica, vemos que tiene un prólogo a la cuarta edición, tiene la primera parte. En lo que es la primera parte, habla de la noción del alma entre los griegos, la Grecia primitiva, el nacimiento de la exigencia racional, la psicología médica en la antigüedad, la enseñanza de los sofistas y el método socrático, la psicología de Platón, la psicología de Aristóteles, la psicología del epicureísmo y del estoicismo. Esa sería la primera parte del libro, ¿sí? Hay que considerar que este libro tiene 4 partes. La primera parte más se centra en la noción del alma entre los griegos. La segunda parte menciona la crisis del mundo mediterráneo y la era cristiana. Entonces va a centrarse ya en lo que es
la irrupción del pensamiento hebraico con Filón de Alejandría, de ahí la cumbre del neoplatonismo y Plotino, también la psicología cristiana de San Pablo o Pablo de Tarso, también conocido como Saulo de Tarso, de San Pablo para los católicos. De ahí la psicología de los apologistas, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Orígenes, es decir, todo el contexto de lo que sería la psicología cristiana y el cristianismo primitivo. Después, dentro de este mismo tema de la crisis del mundo mediterráneo y la era cristiana, nos va a hablar ya de lo que es Agustín de Hipona, o conocido como San Agustín, a finales de la antigüedad y que va a tener un gran impacto en lo que es la Edad Media, el pensamiento de San Agustín. En la Edad Media de Europa, de Occidente, va a tener una gran influencia las tesis, los escritos, las publicaciones de Agustín de Hipona o San Agustín, que vivió entre fines del siglo IV, prácticamente inicios del siglo V, en la parte final del Imperio Romano. Santo Tomás de Aquino ya es un pensador puramente medieval, ¿sí? Ligado al cristianismo, y por eso es que Lucien Muller, o Muller, como quieran pronunciarlo, tenemos también el pensamiento de él que recopila la historia de Santo Tomás de Aquino. Y de ahí una tercera parte de este libro de historia de la psicología, pues se va a centrar en la Edad Moderna. Dice en su índice la ruptura con la tradición y la constitución del mundo moderno, la la reforma protestante, las ideas psicológicas en el Renacimiento. Va a hablar ahí un poco de lo que es Leonardo da Vinci, Paracelso, Pietro Pomponazzi, Giordano Bruno, Francis Bacon, entre otros. Entonces ahí estamos ya en lo que es fines del siglo XV, inicios del siglo XVI. Después, otro tema del índice de este libro es el dualismo cartesiano, el pensamiento de Descartes, la revolución metodológica, las reacciones a Descartes, las críticas a Descartes de parte de la psicología religiosa de Pascal, de Malebranche Spinoza, de Luc Leibniz, entre otros. De ahí habla otro punto en su índice, la psicología en el siglo de las luces, el surgimiento de las ciencias del hombre y la supervivencia del espíritu mágico. Va a centrarse en Voltaire, Rousseau, Charles Bonnet, Hume, la psicología de Christian Wolff, entre otros. De ahí otro punto dentro de la tercera parte, que es la edad moderna de la psicología, va a hablar de la psicología en el pensamiento alemán del siglo XIX, con Kant. Va a centrarse en Hegel, el inconsciente en la filosofía alemana, que va a dar después las bases para lo que conocemos como el psicoanálisis de Freud. Bueno, otro punto es de Byron a Bergson, el hecho primitivo del yo y la primacía del esfuerzo voluntario, la tarea de la psicología, la libertad y la vida afectiva, la exigencia de una psicología espiritual, el surgimiento del pensamiento de Bergson, los datos inmediatos de la conciencia y el yo profundo, las dos memorias, la influencia de Bergson en el aspecto de la sociedad. Y finalmente tenemos una cuarta parte que se centraría más ya en una psicología más en la edad contemporánea, y habla del nacimiento y el desarrollo de la psicología científica, el clima positivista, el empirismo inglés, la psicología experimental en Alemania, las ciencias psicológicas alrededor del año 1900, la introspección rehabilitada, la formación de las escuelas en el siglo XX, la psicología de las profundidades, la reflexología, la gestal, entre otros. Los principales campos de investigación de la psicología: el empleo de los test, la psicofisiología, la psicología animal, la psicología genética, la caracterología,
Tenemos también un punto en la cuarta parte que se llama la nueva psicología, que es la psicología social, los principios de la psicología social, el culturalismo norteamericano, el enfoque experimental, psicología social, ciencia y filosofía, y va a culminar con un punto que es la fenomenología y la psicología. Husserl y la psicología, la influencia de la fenomenología. Va a hablar también de la fenomenología de Jean-Paul Sartre, la psicología fenomenológica de Maurice Merleau-Ponty, entre otros. Entonces, estos son los contenidos de este libro, Historia de la Psicología. Repito, una primera parte, la noción del alma entre los griegos, la segunda parte, la crisis del mundo mediterráneo y la era cristiana. Sí, ahí se va a centrar mucho en la psicología cristiana, la edad moderna y el renacimiento, la psicología de Descartes del siglo de las luces. Esta sería la segunda, perdón, la tercera parte de la edad moderna, la psicología moderna, ¿sí? Del siglo de las luces de Descartes y de las ideas del renacimiento. Y una parte final, la cuarta parte, la nueva psicología, más centrada en lo que es ya el siglo XIX y el siglo XX, la nueva psicología, que sería la cuarta parte de este libro, Historia de la Psicología de Fernand Lucier Mueller. Creo que es importante estudiar historia de la psicología y Fernand Lucier Mueller va a hacer se va a ir mucho más atrás que Freud, va a ir mucho más atrás que Friedrich Skinner, se va a ir a la época de los griegos, pasando por la antigüedad, la edad media, la edad moderna, cientificista y la edad contemporánea. Entonces creo que este libro es muy relevante para quienes hemos estudiado y queremos seguir actualizándonos y profundizando en algunos temas históricos de la psicología. Es un libro muy relevante porque eso nos demuestra que no solamente ha habido psicología desde el siglo XIX, sino que ha habido psicología en toda la edad contemporánea, en toda la edad moderna, en la modernidad, en la edad media y en la edad antigua. Entonces creo que ese pensamiento amplio de la psicología que tiene este autor Fernand Lucien Mueller o Müller, como lo quieran pronunciar, insisto, es difícil pronunciar este apellido, pero creo que sus aportes de este suizo, profesor de historia de la psicología en la Universidad de Ginebra, como ya lo mencioné, es un libro que creería que todo psicólogo debería tenerlo en su biblioteca. Y en el caso de que no puedan tener acceso al libro físico, que lo pueden encontrar en YouTube, en el canal de Gerardo Ferretis de León de México. Él pasa este libro, Historia de la Psicología, a su canal de YouTube y lo va desarrollando por diferentes capítulos y temas y tiene videos de todo este libro, alguien que esté más interesado. Sí, entonces en el canal de Gerardo Ferretis de León de México pueden encontrar el libro narrado por este personaje. Y el otro libro que no lo tengo en mi biblioteca, ojalá en un momento lo pueda conseguir, es La Psicología Contemporánea de Fernand Lucien Mueller. Entonces, creo que la historia de la psicología es relevante. Hay que ir profundizando en algunos de estos autores, ¿sí? Tanto en lo contemporáneo como en lo moderno, como en lo medieval, como en lo antiguo. La psicología tiene una larga tradición. No nos podemos limitar a la psicología de la edad contemporánea, como se enseña en muchas universidades. Creo que hay una riqueza de la psicología más atrás de la edad contemporánea. Y por ejemplo, otro libro que complementa a este libro de historia de la psicología de Lucien Mueller es el de Jaime Barilco, ¿sí? El de Jaime Barilco que se llama La filosofía, una invitación a pensar. Entonces,
Hablar de historia de la psicología también es hablar de historia de la filosofía. Creo que hay que complementar muy bien la psicología con la filosofía y la historia. La historia de la filosofía, la historia de la psicología, o también, si lo conectamos, estas ideas, sería la historia de la filosofía psicológica, la historia de la filosofía psicológica, porque no nos olvidemos que la psicología es una ciencia, pero al mismo tiempo es filosofía. Entonces, a mí me gusta y prefiero hablar de una historia de la filosofía psicológica, una historia de la filosofía psicológica. Creo que es muy importante el pensamiento de Occidente, pero también no hay que olvidarnos de la historia de la filosofía psicológica de Oriente. Y cuando hablamos de una historia de la filosofía psicológica de Oriente, estamos hablando de recuperar la historia del budismo, la historia del taoísmo, la historia del hinduismo y cuáles han sido sus principales divulgadores, escritores, promotores, tanto en habla hispana como en otros idiomas, en otras lenguas y en otras publicaciones que se han hecho sobre la historia de la psicología o la historia de la filosofía psicológica de Oriente. Tengo un video en YouTube que se llama La filosofía oriental, que te invito a que visites ese video. Creo que ahí hago como una introducción de algunos autores que nos pueden servir para entender la psicología del Asia, la historia de la psicología de Asia, de Oriente. Creo que es importante complementar el pensamiento de Occidente con Oriente, pero también no olvidarnos de la historia de la filosofía y del pensamiento en lo que fue el imperio hispánico y hoy los países de habla hispana. Entonces, si bien este libro es un eje fundamental para estudiar psicología, creo que a este libro le falta mucho, ¿sí? Y él mismo lo dice en su prólogo, el autor lo dice en su prólogo, que se ha limitado al pensamiento de Occidente y a la psicología de Occidente. Entonces, habrá que en algún momento ir desarrollando la historia de la filosofía psicológica de Oriente. Y en este video sobre filosofía oriental que tengo en mi canal de YouTube, intento aproximarme a esas perspectivas si te interesa. Bueno, seguiré haciendo otros videos sobre historia de la psicología. Creo que es importante hablar en este canal de YouTube sobre historia de la psicología, historia de la filosofía, historia del saber. Si tengo un video también sobre historia del saber, que creo que es importante si te interesan estos temas. Bueno, invitarte a que te suscribas a mi canal de YouTube si te interesa el tema, si te interesa este video y videos similares. También te puedes contactar a mí a través de mis diferentes redes sociales como Elvis Orellana Espinosa. Estoy en otras redes sociales como Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, el mismo YouTube que ya lo mencioné. Y también te puedes comunicar con mi número de teléfono WhatsApp porque estoy ofertando permanentemente cursos ligados a estos temas de la historia de la filosofía, la historia de la psicología y aspectos relacionados. Me despido, cuídate mucho, pasa bien. Chao, chao.